Amigas y amigos de Radio América, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Es un gusto para mí estar más una vez con ustedes para este viaje que nos lleva a la descubierta de la palabra de Dios. La semana pasada meditamos sobre el primer libro de Samuel y lo hicimos a través de los tres grandes protagonistas que aparecen en este libro, es decir, la gran figura de Samuel, profeta y juez que acompañó el pasaje del periodo tribal hacia la monarquía, ungiendo al primer rey Saúl. Pese a su resistencia en aceptar el instituto monárquico, la figura de Saúl, un hombre de buen corazón que acabó siendo rehén y víctima de sus miedos y ambición, que lo llevaron a un fin trágico. Y finalmente la figura de David, el astro naciente, que moldeó su vida a través de las múltiples dificultades que tuvo que enfrentar hasta llegar al reinado y a ser cantado por la literatura bíblica como el rey ideal, pese a sus numerosas contradicciones. Será de su linaje que nos llegará el verdadero rey ideal, el Mesías esperado por las naciones. Hoy quedaremos en el Antiguo Testamento debruçándonos sobre el libro de Job, una de las maravillas de la literatura mundial, que trata uno de los temas cruciales para el hombre de todos los tiempos, el del por qué el hombre tiene que sufrir, que siempre ha intrigado e inquietado a la humanidad, que desde su albor ha intentado de manera insatisfactoria responder a este enigma. Este libro es mucho más que una historia. Las desventuradas de Job, que después de una existencia regalada, se ve reducido a la más extrema miseria material y física, son solo un pretexto para manifestar lo insatisfactoria que es la vida humana. El sufrimiento y la muerte no serán tan oscuros si no hubiera el resentimiento o el escándalo de la ausencia de Dios, que, como es notorio, no se deja atrapar por nuestra mirada y hasta parece que se niegue a hacer justicia en el mundo. Esta obra narra los terribles padecimientos de un hombre justo, el santo varón Job, cuya fidelidad a Dios en medio de la prueba mereció una extraordinaria recompensa. Esta leyenda popular construye el punto de partida y de llegada del libro. Al situar a su personaje en un país lejano, fuera de las fronteras de Israel, Job 1:1, el autor sugiere que el drama de Job afecta a todos los hombres por igual. No puede comprenderse el libro de Job sin tener en cuenta la enseñanza tradicional de los sabios israelitas acerca de la retribución divina. Según esa enseñanza, las buenas y las malas acciones de los hombres recibían necesariamente en este mundo el premio o el castigo merecido. Esta era una consecuencia lógica de la fe en la justicia de Dios, cuando aún no se tenía noción de una retribución más allá de la muerte.
Sin embargo, llegó el momento en que esta doctrina comenzó a hacerse insostenible, ya que bastaba abrir los ojos a la realidad para ver que la justicia y la felicidad no van siempre juntas en la vida presente. En el mundo vemos mucho el padecimiento del justo, mientras el impío goza de prosperidad, y no todos los sufrimientos son consecuencia del pecado. ¿Cómo podemos, entonces, explicarlos? El autor no se contenta con poner en tela de juicio la doctrina tradicional de la retribución. Al reflexionar sobre las tribulaciones de justo Job, critica la sabiduría de los antiguos sabios y la reduce a sus justos límites. Aquella sabiduría aspiraba a comprenderlo todo, el bien y el mal, la felicidad y la desgracia, la vida y la muerte. Esta aspiración era sin duda legítima, pero tendía a perder de vista la soberanía, la libertad y el insondable misterio de Dios. En el reproche que el Señor hace a los amigos de Job, Job 42:7, se rechaza implícitamente toda sabiduría que se erige en norma absoluta y pretende encerrar a Dios en las categorías de la justicia y del conocimiento humano. En Isaías 55:8-9, Dios pone al hombre delante de su humanidad y de su incomprensión de la vida y del actuar divino. Porque, afirma el Señor, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. El personaje central de este libro llegó a descubrir el rostro del verdadero Dios a través del sufrimiento. Para ello, tuvo que renunciar a su propia sabiduría y a su pretensión de considerarse justo. El camino del cristiano va por el mismo sendero. Solo la cruz ilumina y da un sentido totalmente nuevo al misterio del dolor humano, si aceptamos lo que Pablo dice en Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Y en Romanos 8:18 leemos: los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. A la luz de la cruz de Cristo podemos afirmar que el hombre no se encuentra en un mundo vacío de Dios. Al contrario, percibe su presencia en todo lugar. Solo debe afinar su percepción y limpiar su mirada y, sobre todo, su corazón. Pero el hecho de que tantas personas vivan situaciones de dramático sufrimiento dificulta la comprensión de la tesis de un Dios bueno y providente que se preocupa con el destino del ser humano. El mismo libro demostrará que no hay una respuesta satisfactoria. La intervención de Dios en los capítulos 38 a 42 sigue caminos distintos de la conclusión en 42:10-17. El ser humano continúa con su angustia y solo se verá libre completamente de ella cuando Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28c. Es decir,
en el encuentro final con Dios. El libro de Job se presenta como un largo diálogo entablado por diversos personajes que, a través de sus opiniones, buscan la clave del sentido de la vida, con sus dolores, angustias y esperanzas. La fe nos da ojos para ver más allá de la razón. Por eso, por la fe, podemos, como Job, conocer a un Dios que es distinto de cómo nos lo dibuja nuestra razón. Lucas 5, 4, 6. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Lo más importante es que por la fe continuemos adelante, pese a que muchas veces nos sea imposible entenderlo todo. Racionalmente y humanamente nos gustaría desvendar todos los secretos de la vida humana y del cosmos, pero es imposible, por lo tanto, debemos aceptar el misterio que nos sobrepasa y nos hace más humildes y confiantes. Quien cree sabe que la respuesta plena a todos sus anhelos y ansia de conocer la puede encontrar en Dios. Dios habló a toda la humanidad y que el sufrimiento no viene del pecado y que Él iba a solucionarlo de manera definitiva en Cristo. Lo que Él pide es que la humanidad camine en la confianza. Job vivió antes que Dios eligiera a un pueblo llamando a Abraham. Estructura del libro. Parte 1. Job 1 a 27. 1. Prólogo. Job 1 a 2. 1:1. Dios ama a Job y habla bien de él. 1:2. El primero ataque de Satanás a Job. Job 1:13 a 19. 1:3. El segundo ataque de Satanás a Job. Job 2:7. 2. Diálogo de Job con sus tres amigos. Job 3 a 27. 2:1. Job empezó a expresar su dolor. Job 3. 2:2. Primer discurso de Elifaz. Job 4 a 5. 2:3. Job responde a Elifaz. Job 6 a 7. 2:4. Primer discurso de Bildad. Job 8. 2:5. Job responde a Bildad. Job 9 a 10. 2:6. Primer discurso de Zophar. Job 11. 2:7. Job responde a Zophar. Job 12 a 14. 2:8. Segundo discurso de Elifaz. Job 15. 2:9. Job responde a Elifaz. Job 16 a 17. 2:10. Segundo discurso de Bildad. Job 18. 2:11. Job responde a Bildad. Job 19. 2:12. Segundo discurso de Zophar. Job 20. 2:13. Job responde a Zophar. Job 21. 2:14. Tercer discurso de Elifaz. Job 22. 2:15. Job responde a Elifaz. Job 23 a 24. 2:16. Tercer discurso de Bildad. Job 25. 2:17. Job responde a Bildad. Job 26 a 27. Parte 2. Job 28 a 37. 1. Himno a la sabiduría. Job 28.
2. Job defiende su inocencia. Job 29 a 31. 3. Monólogo de Elihu. Job 32 a 37. Parte 3. Job 38 a 42. 1. Monólogo de Dios. Job 38, 1 a 42. 1.1. Dios le pregunta a Job sobre la grandeza de la creación. Job 38, 1 a 38. 1.2. Dios le pregunta a Job sobre los animales. Job 38, 39 a 42. 2. Primera respuesta de Job 43 a 5. Job empieza a reconocer su audacia cuando hablaba y llamaba a Dios en juicio. 3. Dios continúa su monólogo. Job 46 a 41. 3.1. Dios le pregunta directamente a Job. Job 46 a 14. 3.2. Dios habla de Behemoth, una criatura terrestre prehistórica. Job 40:15 a 24. 3.3. Dios habla de Leviatán, una enorme criatura marina prehistórica. Job 41. 4. Segunda respuesta de Job 42, 1 a 6. Job reconoce la alteridad de Dios y la insuficiencia del conocimiento humano sobre él. 5. Conclusión. Job 42, 7 a 17. La restauración de Job a siervo y amigo de Dios. Pablo nos habló en Romanos 2, 14 a 15, que Dios puso su ley en la conciencia de todos los seres humanos. Dios llamó a Abraham y lo puso como padre de todos los creyentes, y con Moisés dio al pueblo elegido los 10 mandamientos, cuya base es el amor a Dios y a los demás. Nuestra experiencia nos dice que nadie puede ser justo delante de Dios, porque nosotros fuimos justificados por Él. Cuando todavía éramos pecadores, con Moisés el pueblo aprendió que podía recibir el perdón de Dios a través de sacrificios de animales. Cuando vino el Mesías, todos los sacrificios fueron reunidos y resumidos en el único sacrificio que fue su entrega y muerte de cruz, donde todos los pecados de la humanidad fueron perdonados. El cristianismo enseña que la perfección consiste en el perdón de Dios y en que sepamos que Él nos ama, para que podamos nosotros también aprender a amar y perdonar como verdaderos hijos de Dios. Si alguien de entre los hombres quiere ser perfecto por sí mismo, solo tendrá problemas y caerá en una visión farisaica de la vida, creyéndose mejor que los demás y pensando que puede salvarse por sí mismo. La perfección y la comodidad no son las metas principales del hombre y tampoco del hombre de fe. Nadie puede vivir de manera perfecta. Enseñar el camino de la perfección es cosa buena, pero no se alcanza la perfección por el camino de la ética, de la moral o de la religión. Porque en este caso el hombre quiere llegar a la perfección por sus propias fuerzas y sabemos que es imposible sin la ayuda de Dios. Además, eso nos lleva a pensar a un Dios que castiga a los malos y premia a los buenos, exactamente el contrario de lo que dijo Jesús. El camino de Dios que Jesús enseñó es el del perdón, es el camino de la cruz y de la entrega de sí, reconociendo nuestra dimensión del pecadores.
En la literatura religiosa podemos leer que cuanto más una persona está cerca de Dios, tanto más reconoce su inconsistencia y situación de pecado. Normalmente cuando uno se cree justo, se vuelve jactancioso y se pone arriba de los demás. Por lo tanto, para un cristiano, el camino que debe seguir no es el de los filósofos o de los que enseñan la autoperfección, la realización personal, sino el camino del perdón y el amor. Ser uno con Dios, uno en la familia y además ser uno con nuestros vecinos. En Job 23, 11 a 12 leemos, en sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Job 19, 25 a 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea, y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. El ser humano de todos los tiempos siempre buscó la vida en plenitud en la unión con Dios y el sentido de la vida. En Job 36, 26 a 28 se dice, tan grande es Dios que no lo conocemos, incontable es el número de sus años. Él drama las gotas de agua que fluyen como lluvia hacia los ríos. Las nubes derraman su lluvia que cae a raudales sobre el género humano. Job habló que la tierra está colgada en el espacio. Job 26, 7. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre nada tiene suspendida la tierra, y que nosotros poco sabemos de ella y del misterio de la vida, porque solo Dios lo conoce todo. Si el hombre busca a Dios en la verdad, Él siempre responde a sus preguntas y pedidos. Acercándonos para meditar sobre el libro de Job, no podemos buscar una solución satisfactoria a sus anhelos a partir de la dimensión del pecado, como si Dios fuera un mero distribuidor de premios o castigos conforme la buena o mala conducta del ser humano. La única solución posible y razonable es volver a Dios en la fe y en la confianza, creyendo que Él nos ama y no quiere que el hombre sufra, y sobre todo aceptando el misterio de la vida y que ella tiene aspectos inexplicables para la razón humana. El término el Todopoderoso, aplicado a Dios, aparece en toda la Biblia 57 veces, 31 de estas en Job. Este nos dice que Dios, el Todopoderoso, domina la vida humana y la creación. 1 Prólogo, Job 1 a 2. En Job 1, 1 a 3 se habla de un lugar de Veniencia. y de su riqueza y del hecho que él era un hombre justo y piadoso. En la legión de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 llantas de bueyes y 500 asnas,
y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Job, pese a su riqueza, era un hombre humilde y temeroso de Dios, como sus hijos acostumbraban reunirse a turno en casa de uno de ellos para banquetear. Job terminaba la fiesta hacia un sacrificio de purificación si por acaso uno de sus hijos había pecado, maldeciendo a Dios en su interior. 1:1. Dios ama a Job y habla bien de él. En Job 1:6-8 se habla de que ocurrió en el cielo una reunión y que entre los que se presentaron delante de Dios había también Satanás. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Este tramo hace una consideración sobre Satanás, pintándolo como un que siempre ronda para buscar algo o alguien para lastimarlo. Él es el acusador. En lugar de seguir la providencia de Dios, siempre está tentando a la gente. Por eso anda muy ocupado y dando muchas vueltas, al contrario de los hijos de Dios, que viven en la calma y en la confianza. Satanás pensaba que Job obedecía a Dios por interés, porque él lo había bendecido sobremanera. Dios, no sabemos por qué. Probablemente podemos hablar aquí de artificio literario. Le permite a Satanás que retire de Job todos sus bienes, aunque tenga, por orden de Dios, ahorrar su persona. 1:2. El primer ataque de Satanás a Job. Job 1:13-19. Satanás se retiró rápidamente para poner en práctica su plan. Como sabemos por el texto, Job perdió todas sus riquezas y a todos sus hijos. Vaya para los bienes, pero la pérdida de todos sus hijos le causó un dolor muy grande. Pero Job no se quejó contra Dios. En Job 1:20-22 leemos: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. En el capítulo 2 se habla de la otra reunión en el cielo, y Satanás una vez más se hace presente. Dios le pregunta a este de dónde viene. En Job 2:2-6 podemos leer: y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro. Le respondió Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me insistas contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad.
Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. 1:3. El segundo ataque de Satanás a Job. Job 2:7. Vemos en este tramo cómo Satanás no tiene todo bajo su control, porque arriba de él está Dios que dirige la historia y los acontecimientos. En Job 2:7-10 leemos, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. La mujer de Job, enojada y entristecida por tanta desventura, le dice al marido que maldiga a Dios, que muera en paz. Parecería que su mujer tenga razón, porque vivir en estas condiciones aguantando tanto sufrimiento, mejor sería morir. Hoy muchos hacen el mismo razonamiento. Es por eso que tanto se debate sobre la eutanasia. Job rechaza rotundamente este propósito porque él, como hombre de fe, piensa que vida y muerte están en las manos de Dios. No sabemos si al final, cuando Job recuperará por mano de Dios sus bienes doblados y tendrá nuevamente el número de hijos que había perdido, si es con la misma mujer que los tendrá o si fuera con otra. Pero podemos pensar que es la misma mujer. Los 10 hijos que Job perdió están vivos en Dios. Por lo tanto, podemos pensar que los hijos que él tuvo durante su larga vida fueron 20. En Job 2, del 11 al 13, encontramos a 3 amigos de Job que, enterados de lo que le ocurrió, vinieron para consolarlo. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir junto a expresarle a Job sus condolencias y consuelos. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sopar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Los amigos, cuando llegaron y vieron su situación y su sufrimiento, se solidarizaron con él, y por 7 días se quedaron sentados juntos de él en silencio. En Romanos 12, 15 a 16 encontramos una palabra sobre la importancia de solidarizarse con los demás. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Los amigos de Job, en verdad, en el comienzo parecen solidarizarse con él y mostrando sus buenas maneras. Pero Cuando escuchan las quejas de Job,
comienzan a apuntarle el dedo con enojo y le piden con insistencia que acepte su pecado y desista de su insensatez de querer pedirle cuenta a Dios de lo que hace. Como de costumbre en la cultura oriental, el primero a hablar es el mayor viejo, que en este caso es Elipaz. Job contestó a los tres dependiendo su inocencia. 2. Diálogo de Job con sus tres amigos. Job 3 a 27. 2.1. Job empezó a expresar su dolor. Job 3. Como ya decimos, por 7 días, 7 noches, ni Job ni sus amigos hablaron. Fue Job quien rompió el silencio, maldiciendo el día de su nacimiento. En 3 a 25, Job desahoga su dolor. Dice que sería mejor que hubiera muerto cuando todavía estaba en el vientre de su madre, porque así tendría alcanzado la tranquilidad. La queja de Job es humana y la podríamos definir como una oración o un pedido a Dios para que le retire el aliento de vida. Job le preguntó a Dios por qué le dejó ver la luz. En Job 3:20 a 26 leemos: ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían, se llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan, me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Job, como aprecia en sus confesiones, aunque confiando en Dios, tenía dentro de sí el miedo de algo que iba a ocurrir. Lo que Job dice acá es profundamente humano, porque todos nosotros cargamos en nuestros corazones temores de que algo malo que pueda ocurrir en nuestra vida, o cargamos con el miedo del sufrimiento que puede llegar en nuestra vida. Sus amigos eran próximos de él y lo querían, pero cuando escuchan las palabras de Job, las toman como si el amigo estuviera blasfemando. Sus respuestas no brotan de la empatía y de una escucha verdadera, que buscan entender el sufrimiento del amigo, sino que brotan de su ideología y de su doctrina. Por eso que se enojan con Job y quieren corregir su punto de vista. 2.2. Primer discurso de Elipaz, Job 4 a 5. Elipaz reacciona asustado delante de las palabras de Job, porque tiene en su mente que si el amigo sufre es debido a su pecado. Por eso empieza a hablarle intentando traer de vuelta al amigo para el camino de la sensatez. Elipaz reconoce el valor de Job como sabio, pero lo trata como si ahora hubiera perdido su sabiduría. En Job 4:2 a 9 leemos: Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podrá quedarse callado? Tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecía las manos decaídas. Tú
que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrontas las calamidades, ¿no las resistes? ¿Te ves golpeado y te desanimas? ¿No debieras confirmar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha parecido? Cuando se ha destruido a la gente íntegra. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Elifaz recorre a una experiencia que tuvo por la noche cuando, según él cuenta, un espíritu le apareció, diciéndole que el hombre no puede ser más justo y puro que Dios, como leemos en Job 4 del 12 al 17. En lo secreto me llegó un mensaje, mis oídos captaron solo su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé presa del miedo y del temblar. Mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba: ¿Puede un simple moral ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Claro que el hombre no puede ser más justo que Dios, pero la teología de Elifaz refleja el pensamiento de la época y le impide a éste de entender a fondo la experiencia dramática de Job. Para reforzar su discurso y confirmar sus pensamientos teológicos, habla de la visión nocturna que tuvo. Pero Dios es Padre y nunca nos asusta cuando nos encontramos con Él. En Job 5 de 6 al 8, Elifaz invita a Job para que vuelva a Dios. Y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como la chispa vuelva. Si se trata de mí, yo apelaría a Dios. Ante Él expondría mi caso. La idea sustentada por Elifaz es que el hombre nace para sufrir. Su opinión me hace recordar el pensamiento oriental que dice que para salir del sufrimiento hay que despojarse de toda voluntad y deseo para llegar a la paz completa. No importa lo que ocurra en nuestra vida. Lo que digo aquí no significa que sus palabras estuvieran influenciadas por la filosofía oriental. Él vivió hace unos 20 siglos antes de Cristo. Solo quiero decir que este pensamiento está en la mente de los hombres. Por el contrario, en el pensamiento cristiano es que el hombre nació para glorificar a Dios y gozar de su presencia ahora y para siempre, como está escrito en 1 Corintios 10:31 y en Salmo 73:25. En Job 5 del 17 al 20 encontramos una vez más la reflexión doctrinal de Elifaz. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecie la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. De 6 aflicciones te rescatará, y la 7ª no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Elifaz termina su sermón en Job 5:27 diciendo al amigo Job: esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo
y compruébalo tú mismo. Es una clara invitación para que Job, de su insano propósito de cuestionar a Dios. 2.3. Job responde a Elifaz. Job 6-7. Job contesta a Elifaz con las palabras que podemos leer en 6:14-15 y 24-25, 7:15-21. Aunque uno sea parte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Pero mis hermanos son arroyos inconstantes, son corrientes desbordadas. Instrúyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden, pero los argumentos de ustedes no prueban nada. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención les concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Aparta de mí la mirada. Déjame al menos tragar Saliva. si he pecado. ¿En qué te afecta? Vigilante de los mortales, ¿por qué te enseñas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. 2.4. Primer discurso de Bildad. Job 8. En el capítulo 8 es Bildad, otro amigo de Job, que cuando escuchó la respuesta de éste a Elifaz, le dijo al amigo que si él no pecó, ciertamente los hicieron sus hijos, y por eso murieron. En Job 8:1-7 leemos: A esto respondió Bildad de Súa: ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho el Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. La idea de Bildad es que quien tiene más edad tiene más sabiduría. Además, como buen oriental, acepta la teoría de karma o de la retribución, es decir, que quien siembra maldad, recoge maldad. 2.5. Job responde a Bildad. Job 9-10. Job no aguantó estas palabras de Bildad y le contestó diciéndole que todos antes o después morirán, pecadores y justos. En Job 9:20-24 podemos leer su respuesta: aun siendo inocente, me concederá mi boca. Aun siendo íntegro, resultaré culpable. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo,
a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, entonces ¿quién? Job sustenta en su reflexión que el hombre no sabe de su sufrimiento. Solo Dios lo sabe todo, pero nos lo comunica al hombre. Job, aunque sufra, nunca se aleja de Dios y continuamente busca en él una respuesta a su situación. Si él sufriera por su pecado, los aceptaría. Pero el sufrimiento le viene de Dios y quiere saber el por qué. En Job 10, 7 a 15, Job habla de la precariedad de la condición humana y declara su inocencia. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida? Recuerda que tú me moldeaste como al barro. ¿Vas ahora a devolverme al polvo? ¿No fuiste tú quien me derramó como leche? ¿Quién me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel? ¿Quién me vistió de carne y piel? ¿Quién me tejió con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Pero una cosa mantuviste en secreto y sé muy bien de la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo dar la cara. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. 2.6. Primero discurso de Sopar, Job 11. Enseguida habló Sopar, el tercer amigo de Job, respondiendo enojado a las palabras de Job en Job 11, 2 a 6. Leemos. ¿Quedará sin respuesta toda esta perorata? ¿Resultará inocente este hablador? Toda esa palabrería nos dejará callados. Te burlarás sin que nadie te responda. Tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera tus labios contra ti para mostrarte los secretos de la sabiduría? Pues esta es muy compleja. Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta. Sopar llega a decirle a Job que fue castigado menos de lo que merecía. Por eso, en Job 11, 13 a 20, invita con vehemencia a Job para que se aleje del pecado. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido, y en tu morada no das cabida al mar, entonces podría llegar la fuente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol que mediodía, y la oscuridad será como el amanecer.
Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegidos y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar el último suspiro. 2.7. Job responde a Sopar. Job 12-14. Job en 12:2-3 responde a los amigos de manera irónica, proclamando una vez más su inocencia y los acusa de no entender su dolor. No hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes. En nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas estas cosas? En Job 13:3-5, Job continúa con su ironía y ya no quiere discutir con ellos, solo quiere que Dios le conteste. Más bien, quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada. Si tan solo se callarán la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. En Job 13:20-24, Job se dirige directamente a Dios y le pide dos cosas. Concédeme, oh Dios, solo dos cosas, y no tendré que esconderme de ti. Quítame la mano de encima, y deja de infundirme temor. Llámame a comparecer y te responderé, o déjame hablar y contéstame. Enumera mis iniquidades y pecados. Hazme ver mis transgresiones y ofensas. ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes por enemigo? Job pide a Dios que le dé por lo menos un poco de alivio, que aleje su mano y lo deje respirar, así que pueda conversar con él y preguntarle sobre su situación. En Job 14:1-14 encontramos en las palabras de Job un anhelo para la vida sin fin, quizás un primer pensamiento sobre la resurrección que él formula en los versículos 7-9. Donde se dice, si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe, y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir al agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Compróntese Salmo 1, Jeremías 17:8, Isaías 6:13, Ezequiel 47, Juan 7:37. El hombre, cuando recibe el Espíritu Santo y se alimenta de la palabra de Dios, nunca muere. Job anheló a esta vida sin fin, aunque no lo entendía tan claramente como nosotros que tenemos la experiencia del encuentro con el Salvador. Y en el versículo 14 leemos, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? En Job 19:25-26 encontramos algunas palabras que son como un anticipo de lo que será la fe en la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. 2.8. Segundo discurso de Elifaz, Job 15. En el capítulo 15 hay el segundo discurso de Elifaz que tiene muy claro en su visión que el sufrimiento es siempre fruto del pecado.
Job acepta su pecado, como podemos leer en Job 9:20. Aun siendo inocente, me condenará mi boca. Aun siendo íntegro, resultaré culpable. Pero no puedo aceptar que su situación actual sea fruto de su maldad. En Job 27:6, Job insiste en su inocencia. Insistiré en mi inocencia. No cederé mientras viva. No me remorderá la conciencia. Quizás Job piensa en David, que pese a sus múltiples pecados recibió el perdón de Dios. El hombre no anda según su justicia, sino según la justicia de Dios. La teoría de la retribución de los amigos de Job se mantuvo firme hasta el final. Quien en verdad cambió fue Job, que buscaba entender su condición de sufridor y qué tipo de relación tenía con Dios. Además, su experiencia de dolor lo llevó a entender el dolor de los demás y lo hizo más misericordioso. Lo que no ocurrió con sus amigos, que nunca desistieron de su teoría doctrinal. Elifaz rechaza la justificación de Job. En Job 15:6 leemos: Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. Y en Job 15:14-16 acusa a Job de pecador. ¿Qué es el hombre para creerse puro, y el nacido de mujer para alegar inocencia? Si Dios no confía ni en sus santos siervos, y ni siquiera considera puros a los cielos, cuánto menos confiará en el hombre, que es vil y corrupto, y tiene sed del mal. Antipas termina su discurso con palabras muy duras contra Job, quien acusa de locura por su maldad y pretensión de justicia, cuya recompensa será la angustia y la desgracia. 2:9. Job responde a Elifaz. Job 19-17. Job dice que él podría hacer el mismo discurso, pero que en este momento no necesita de palabras de condena, sino de una palabra de aliento y consuelo. Aunque él lo perdió todo, su oración es pura, porque su dolor viene de Dios, no de su maldad. En Job 16:19-21 leemos: Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Job solo clama a Dios, el único testigo verdadero de su vida, y busca un abogado que perore su causa delante de Dios. Podemos decir que tenemos aquí una sombra de la figura de Mesías. En Job 17:3 dice que su afianzador es el mismo Dios. Dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? 2:10. Segundo discurso de Bildad. Job 18. Bildad reacciona con vehemencia contra Job, que trató a sus amigos como seres irracionales. En Job 18:2-3 leemos: ¿Cuándo pondrás fin a tanta palabrería? Entra en razón y entonces hablaremos. ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos tantos? Y continúa su discurso diciendo que el malvado no tendrá descendencia. Todos los hijos de Job murieron. Entonces su palabra fue muy dura para Job, que se quedó sin descendencia. 2:11. Job responde a Bildad. Job 19.
Job hablaba sobre su soledad porque todos lo abandonaron, incluso los de su familia, y pide compasión. Como leemos en Job 19, 13 a 27, hizo que mis hermanos me abandonaran. Hasta mis amigos se han alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron. Me echaron al olvido. Mis huéspedes y mis criadas me ven como a un extraño. Me miran como a un desconocido. Llamo a mi criado y no me responde, aunque yo mismo se lo ruego. A mi esposa le da asco mi aliento, a mis hermanos les resulta repugnante. Hasta los niños me desprecian. En cuanto me ven, se burlan de mí. A todos mis amigos les resulto abominable. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. La piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse, que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedarán escritas en un libro, si para siempre quedarán sobre la roca grabadas con cincel en una placa de plomo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no lo otro. Este anhelo me consume las entrañas. 2.12. Segundo discurso de Sopar, Job 20. Sopar también rechaza las tentativas de Job de disculparse, y en Job 20, 2-5 le dice: mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. He escuchado una reprensión que me deshonra, y mi inteligencia me obliga a responder. Bien, sabes tú que desde antaño, desde que Dios puso al hombre en la tierra, muy breve ha sido la algarabía del malvado. La alegría del impío ha sido pasajera. Sopar pensaba que Job había engañado a los pobres, quitándoles sus bienes, y era por eso que ahora estaba sufriendo justamente. Como leemos en Job 20, 19-21, porque oprimió al pobre y lo dejó sin nada, y se adueñó de casas que nunca construyó. Su ambición nunca quedó satisfecha, nada quedó a salvo de su codicia, nada se liberó de su voracidad. Por eso no perdurará su bienestar. 2.13. Job responde a Sopar. Job 21. Job pide a sus amigos que lo escuchen porque su pleito no es con los hombres, sino con Dios. Normalmente él dice: Dios castiga a los malvados y bendice a los buenos, pero a veces ocurre el contrario, que el malvado viva bien y el justo sufra. En Job 21, 14-15, Job dice de los malvados: a Dios increpan, déjanlos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Para qué le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Él continúa diciendo que nunca buscó a Dios por su interés, como hacen los malos, y a causa a sus amigos de mentirosos. La teoría de sus amigos puede funcionar a largo plazo, donde Dios siempre castiga a los malvados, pero no a corto plazo, es decir, desde la primera a la
cuarta generación, como podemos ver en Éxodo 34:7. El Señor mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. 2.14. Tercer discurso de Elipaz, Job 22. Elipaz dice que Dios creó al mundo y después se alejó de él, dejándole una ley natural para administrar la justicia, ley que lleva a castigar a los malvados y premiar a los buenos. Algunos pensadores antiguos también tomaron de este pensamiento. Elipaz dice que Dios creó al mundo y después se alejó de él, dejándole una ley natural para administrar la justicia, ley que lleva a castigar a los malvados y premiar a los buenos. Pero en la Biblia Dios aparece como un Padre providente que cuida de cada uno de sus hijos, que se alegra cuando ellos hacen el bien y se entristece cuando hacen el mal. Elipaz, con empatado, le contestaba a Job que Dios no puede responder a la petición de un pecador, tal cual es. En Job 22:2-11. Elipaz reprocha a Job su inutilidad y enumera sus pecados, uno de los cuales fue no haber ayudado a los necesitados. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que sea un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? ¿Acaso te reprende por temerlo y por eso te lleva a juicio? ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? Sin motivo demandabas finanzas de tus hermanos y en prenda los despojadas de sus mantos. Desnudos los dejabas. Al sediento no le daba agua, al hambriento le negabas la comida. Hombre de poder, te dueñaste de la tierra. Hombre prominente, en ella te asentaste. No les dabas nada a las viudas y para colmo les quitabas todo a los huérfanos. Por eso ahora te ves rodeado de trampas y te asaltan temores repentinos. La oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Por fin da a Job un consejo, como encontramos en Job 21:21-30. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverás a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelvas al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, será del todo restaurado. Si tu oro repenido lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso y será él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás. Ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente y por su honradez quedarás a salvo. 2.15. Job responde a Elipaz. Job 23-24.
Job responde a Elifaz con palabras amargas, como podemos leer en Job 23, 2, 14. Mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría caso, llenaría mi boca de argumentos. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absoluto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Elifaz, en su primer discurso, habló que se había encontrado con un espíritu y de haber sentido algo de terrible. Job rechaza este tipo de experiencia porque Dios no amedrenta a nadie y el encuentro con Él se da por su palabra escuchada y obedecida. Confróntese Job 9:11. Si pasara junto a mí, no podría verlo. Si se alejara, no alcanzaría a percibirlo. Nosotros todos buscamos a Dios, pero a veces nos encontramos en la oscuridad. Entonces, su palabra es el medio para encontrarse con Él y sentir su presencia. Es lo Que sustenta Job en 23:12. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Job sabía, o por lo menos percibía, que a través de este sufrimiento iba a ser purificado, para que se volviera un hombre nuevo, capaz de experimentar a Dios en su corazón. es El encuentro con Dios en la fe, como podemos leer en Job 42, 4-6, en el capítulo 24, Job, por su experiencia ya convirtió su corazón y se torna defensor de los pobres. Job siempre ayudó a los pobres, pero después de su experiencia de sufrimiento descubrió que los malvados muchas veces son los que ganan en el mundo. 2:16. Tercer discurso de Bildad, Job 25. Bildad dice que el hombre no para de una lombriz, como leemos en Job 25:2-6. Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Pueden contarse acaso sus ejércitos? ¿Sobre quién lo alumina su luz? ¿Cómo puede el hombre declararse inocente ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, no son puras las estrellas, mucho menos el hombre simple gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Nosotros sabemos que el hombre tiene mucho valor a los ojos de Dios, porque Él lo hizo a su imagen y semejanza. Los amigos de Job no les tenían mucho aprecio a los pobres y pecadores. Además, tenían una visión negativa del hombre.
Pero una vez más, debemos defender una visión positiva del hombre llamado a ser hijo de Dios y a seguir su camino en la dimensión del amor. 2:17. Job responde a Bildad. Job 26 a 27. Job responde ironizando las palabras de su amigo en Job 26, 2 a 4. Leemos. Tú sí que ayudas al débil. Tú sí que salvas al que no tiene fuerza. ¿Qué consejos sabes dar al ignorante? ¿Qué gran discernimiento has demostrado? ¿Quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? En 26, 5 a 10 se habla de Dios como el Todopoderoso. Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ante Dios queda el sepulcro al descubierto. Nada hay que oculte a este destructor. Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. En sus nubes envuelve las aguas, pero las nubes no se revientan con su peso. Cubre la faz de la luna, llena al extender sobre ella sus nubes, dibuja al horizonte sobre la faz de las aguas para dividir la luz de las tinieblas. En Job 27, 2 a 6, Job una vez más defiende su inocencia y niega que sus amigos tengan razón. Juro por Dios, el Todopoderoso, ¿quién se niega a hacerme justicia? ¿Quién me ha amargado el ánimo? Que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad. Insistiré en mi inocencia. No cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. En la Reina Valera, el término conciencia es traducido como corazón. Aunque los malvados engañen a las personas y disfruten de su riqueza mal obtenida, él nunca seguirá a estos. Nunca se aprovechó de su poder y su riqueza no es fruto de engaño. Porque él sabe que Dios antes o después llegará para hacer justicia. Por eso, él siempre temió a Dios, como podemos leer también en Eclesiastes 5, 8 a 9. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? Está el ley al servicio del campo. Por eso hay que cuidar con más esmero a los pobres. Ese es el espíritu de solidaridad que hace la vida y el sufrimiento más liviano y aceptable. De hecho, lo que Dios le pidió al hombre no es que éste sea perfecto, sino que sea misericordioso y solidario amando a los demás, porque el amor cubre una multitud de pecados. Una nota de exégesis para concluir nuestra reflexión. Algunos expertos piensan que quien habla en Job 24, 18 a 25 es Sopar, que retoma su idea
del justo castigo para el pecador. Si aceptamos esta tesis, tendríamos que poner este tramo junto con el de Job 27, 13 a 23. Pero el texto hebraico dice que quien habla aquí es Job, así como en Job 27, 13 a 23. Si así fuera, debemos entender estos dos tramos como una crítica a la mala actuación de los ricos que explotan a los pobres y viven de manera regalada. Lo mismo vale para Job 26, 5 a 14, que para el texto hebraico es la continuación del discurso de Job en 26, 1 a 4. Pero si los analizamos con atención, vemos cómo estos encajan mejor como continuación del discurso de Bildad en Job 25, 1 a 6. Para entender la Biblia necesitamos de una clave de lectura que nos dé el sentido global. Para los cristianos, la clave es el Señor Jesús, que resumió toda ley en el amor a Dios y al prójimo. La teología de los amigos de Job estaba fundamentada sobre la dinámica de causa y efecto. Es decir, uno pecó, luego será justamente castigado por Dios. Esto vale también al inverso, es decir, si uno está sufriendo o le pasa algo malo, es porque ciertamente pecó. Esto es lo que decían los amigos de Job. Pero en esta teoría, que nace de la razón humana, que siempre busca una causa para explicar a los acontecimientos, no hay lugar para la libertad, la gratitud, el amor y la misericordia de Dios. Lo que exactamente nos reveló el Señor Jesús. Como creyentes, en lugar de buscar causas racionales a los malos que nos pasan, mejor sería que nos conformemos con el misterio de la vida, del sufrimiento y de Dios, que el hombre con su razón nunca logra explicar completamente y de manera satisfactoria. Lo mejor es hacernos solidarios y próximos de los que sufren, como el Señor Jesús nos enseñó con su vida. Es en este acercamiento a las necesidades ajenas que podemos madurar en nuestra vida de fe y aliviarnos mutuamente en los momentos difíciles y de sufrimiento. Encerramos aquí esta primera parte del libro de Job. Vemos como él está en una encrucijada que lo deja en una situación de gran sufrimiento. Job sufre sin poder dar la razón de su situación. Los amigos que vinieron, supuestamente, para consolarlo, en verdad lo condenan. Y ni siquiera Dios responde a su petición desconsolada. No habrá ninguna salida a las preguntas y al sufrimiento de Job. Es lo que veremos meditando mañana sobre los capítulos del 28 hasta el 37. Les deseo una buena noche. No se olviden de prender su radio mañana a partir de las 19:30. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere.